Mi nombre es Jennifer Xiomara Montserrat Taylor. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Actualmente me encuentro cursando el quinto nivel de Psicología Clínica. Ahorita veo la materia del desarrollo del pensamiento, que es una materia virtual en la cual he realizado un proyecto de 4 resúmenes diferentes de las 4 unidades. Pues también, aparte tengo un tema el cual me pareció muy importante y también lo voy a detallar. En la unidad 1, como verán, yo tengo lo que es el pensamiento, una definición intercultural. Pues el pensamiento ha sido definido o como si ocurriera en dimensiones diferentes a la de la objetiva. Pues tengo definiciones de diferentes psicólogos, los cuales proponen diferentes propuestas para lo que es el pensamiento. Pues Skinner, como psicólogo conductista, propone la introducción de estímulos objetivos en la cadena de respuesta, en lo que es la manera de pensar. Vygotsky, sociólogo del desarrollo de la historia cultural, enfatiza la paulatina intervención de instrumentos en la estructuración de la conducta de pensar, principalmente del lenguaje. Pues también tenemos a Cantor, un psicólogo, el cual define el pensamiento como una manipulación de conductas implícitas y manifiestas, pero el concepto de manipulación de aquí hace recordar diferentes enfoques mentalistas. Pues también tenemos a Rives, otro psicólogo que señala que el pensar es un tipo especial de relajación o de relación de la cual participa la conducta. En la historia cultural de las mentalidades del intelecto y del concepto, pues se dice que el exceso de realidad que sustenta lo que es la historia intelectual tradicional en la actualidad, pues provoca algunos nuevos lineamientos de lo que es la historia intelectual. Pues hay un exceso de abstracción, es decir, la reacción de la historia intelectual produce en algunos casos un obstáculo al considerar a las ideas vaciadas de contenidos. Pues miren, un elemento interesante que es el nuevo enfoque de la historia intelectual, el cual permite comprender los cambios históricos. Pues es un sentido gradual de las distintas concepciones, pues, y en donde se da una historización. Aquí se otorga al investigador la posibilidad de observar los laberintos de circulación de los discursos como puntos de ondulación de las diferentes sociedades, pues siempre y cuando sea un proceso sinuoso en interacción con la experiencia histórica. En la historia de las ideas en la antigüedad, pues podemos decir que el concepto de evolución es un concepto que puede ser definido como un proceso de larga duración en el cual pues las especies se van transformando según sus características en sucesivas generaciones. Estos campos suelen ser biológicos, pero también se dice que intervienen los factores ambientales. La teoría de la evolución responde a estudios desarrollados por naturalistas biológicos de los últimos 3 siglos, pues el primero de ellos fue un francés, el cual se llamó Louis Lecerf, que es conde de Buffon, quien durante la segunda mitad del siglo XVIII definió el concepto de especies, los tipos de clasificaciones, las causas de extinción, pero sin embargo no habló acerca de evolución. Hasta finales del siglo XVIII, la teoría más aceptada fue sobre el origen de las especies. Fue sobre el origen de las especies que fue creacionista Dios Yahvé, el cual había creado al mundo, al hombre y a todos los seres vivos en el mismo acto de creación. Bueno, Charles Darwin, en 1859, pues publicó un libro llamado El origen de las especies. En este libro se vio una teoría sistémica, la cual fue reposada sobre un mecanismo de selección natural. La selección natural es un proceso
por el cual los efectos ambientales, como son la falta de recursos, clima, cambio geológico, aparición de nuevas especies, etc., conducen hacia un grado de éxito reproductivo a ciertos individuos de una población con diferentes rasgos o diferentes heredables. Nuevamente, en 1871, Charles Darwin publicó el libro del origen del hombre, pues aquí defendía su tesis que el hombre o el ser humano pues provenía del mono. Esta tesis provocó mucha controversia entre religiosos y conservadores. En la unidad 2 tenemos la definición de conceptos de pensamiento, lenguaje y realidad. Pues el pensamiento y pensar se confunden porque son sinónimos, pero sin embargo los voy a diferenciar. El pensar es un proceso mental por el cual los seres humanos entran en contacto con la realidad por medio de material, también por lo social, donde se elaboran conceptos y se relacionan entre sí, adquiriendo nuevos conocimientos. El pensamiento es el resultado del proceso mental por el que el ser humano pues ha denominado pensar. Para este de aquí no hace falta una realidad independientemente de la mente, pues, pero sí se tiene que ser comunicable o expresable con el lenguaje. En el lenguaje decimos que este de aquí es una facultad propia de los seres humanos, es un instrumento del pensamiento o de la actividad, el cual es muy importante para lo que es los medios de comunicación. Denominamos realidad a todo aquello que es o existe de una manera actual u objetiva, por oposición o apariencia, también puede ser por ilusión o ficción, pues esto es meramente posible o ideal. También suele ser subjetivo. El pensamiento se caracteriza en sí por la utilización de conceptos y los seres humanos poseemos una amplia red de conceptos, con ella una clasificación de objetos, calidades y pues también añadiendo a otro hecho como es la red de conceptos que se encuentra registrada y fijada en palabras que componen un vocabulario de la lengua que hablamos. Y entonces de aquí podemos sacar relaciones entre lo que es el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento, por supuesto, es lenguaje. El pensamiento depende del lenguaje. El pensamiento también depende del lenguaje. El lenguaje también depende del pensamiento y hay interdependencia entre lo que es el pensamiento y el lenguaje. Las habilidades básicas del pensamiento pues son aquellas habilidades que nos sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Tienen una función social y de esta manera es importante para nosotros los estudiantes. Las habilidades del pensamiento ejercen un papel muy importante para fortalecer nuestro proyecto, pues tenemos diferentes habilidades del pensamiento, las cuales son más importantes, como son la observación, también tenemos la comparación, también tenemos la relación, la clasificación y por último tenemos lo que es la descripción. En la unidad 3 tenemos lo que es la creatividad y el pensamiento creativo. Pues en el proceso creativo nosotros distinguimos 6 diferentes etapas. En la primera tenemos el cuestionamiento, en la segunda el acopio de datos, en la tercera tenemos la incubación, en la cuarta la iluminación, en la quinta tenemos la elaboración, aquí se produce una ejecución y o verificación. También tenemos como sexta la comunicación y o publicación. Pues en la etapa 1, que es el cuestionamiento, es donde todo empieza por el interés profundo en un tema dado. Es un encuentro de tal realidad. El sujeto descubre un problema en el cual se despierta una gran curiosidad. Se crea una especie de compromiso entre el sujeto y el tema. Pues en la etapa 2 tenemos el acopio de datos. El acopio de datos es la inquietud de la mente y el propósito, en donde el individuo procura informarse pertinentemente. En la etapa 3 tenemos la incubación. La incubación pues es una concentración, es la meditación o es la
pues la conciencia vigilante, es la acumulación intensa, es un encierro en sí mismo, es un mismo tiempo, pues aquí se da como una especie de soledad. Se llama también como soledad, pero no una soledad cualquiera, sino la soledad de un corredor olímpico que ha dejado muy atrás al grupo de competidores. Como cuarta etapa tenemos la iluminación. La iluminación pues es algo que no sucede de la noche a la mañana, es una inspiración, pues sin embargo la iluminación es como parte de un bebé, pues el bebé viene en un momento que de la oscuridad aparece al mundo. Como quinta etapa tenemos la elaboración. Esto de aquí es la verificación de hipótesis o la realización pues de la misma obra, según el caso, según el dominio de la lógica, de la técnica y de la organización. Unidad 4. Pues aquí vamos a ver lo que es la tradición y el pensamiento creativo, los mitos sobre la creatividad. Pues la creatividad, desde un punto de vista, es un proceso en el que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza con originalidad, también con el espíritu de adaptación y con el cuidado de realización correcta y concreta. También pues a partir de varios años se revuelven en actividades que requieren de cualidades artísticas y también científicas. En la técnica de generación de ideas pues encontramos varios procesos a partir del pensamiento lateral. Pues aquí nos detallamos cómo es el foco, tenemos el cuestionamiento, tenemos el concepto y el abanico de conceptos, tenemos la provocación, el movimiento y por último los test verbales. A continuación presento estas técnicas formales, las cuales son más utilizadas en nuestra actualidad por el desarrollo del pensamiento lateral. Cabe aclarar que estas técnicas, pues que el buen manejo de estas técnicas no significa que nos volveremos más creativos, sino más efectiva en la forma de tratar ante diferentes situaciones creativas. El foco es un esfuerzo deliberado por elegir un nuevo foco de atención. El cuestionamiento, pues, es una insatisfacción creativa. En cierto modo es como una idea de inconformidad. Cabe aclarar que aquí no trata de emitir juicios y de atacar a lo establecido, sino de la exploración de nuevas posibilidades. También tenemos el concepto y el abanico de conceptos. Estas de aquí son direcciones o enfoques muy amplios. El más amplio, el cual uno pueda concebir y se convierta en una propia dirección. Son conceptos o métodos generales para poder hacer algo. Son ideas concretas y específicas para poner un concepto. Una idea debe ser específica para ser posible su puesta en práctica directamente. También tenemos la provocación. La provocación, esta es una especie de experimento mental, la cual lleva a cabo muchas ideas. Y producto de esto también suelen suceder accidentes o errores. Pues esto es razonable, gracias a lo establecido por nuestra experiencia. No tenemos para la provocación deliberada, este de aquí es un método sistemático, el cual puede producir diferentes o mismos efectos. No tenemos que esperar el cambio, el accidente o el error. También tenemos el movimiento, pues este de aquí es una operación mental extremadamente importante y es fundamental para la creatividad. También, por último, tenemos los test verbales. Estos de aquí se han convertido en los tradicionales. Dentro de hay técnicas donde se ejercitan la creatividad, aunque lo tradicional solo queda en la antigüedad, no en la práctica. Pues la creatividad, la innovación, las nuevas ideas y los varios principios. El ser humano tiene un enorme potencial creativo y generador de ideas. A lo largo de la historia existen diferentes épocas y lugares los cuales se pueden haber desarrollado técnicas y métodos para poder acceder a un potencial más alto y desarrollado. Pues en numerosas ocasiones la psicología y la filosofía pues modernas han redescubierto o actualizado conocimientos, los cuales favorecen o entorpecen el surgimiento de la creatividad, de las ideas y la innovación. Bueno, a mí me pareció muy importante en la unidad 2, la parte donde, si mal no recuerdo, decía habilidades del pensamiento
que era muy importante, ya que constituía una función social y nos servía mucho para la vida cotidiana, pues, y también para la vida estudiantil. Bueno, lo más importante es que son habilidades básicas e importantes que se usan en la vida cotidiana. Pues tenemos la observación, tenemos la comparación, teníamos la clasificación, la relación y teníamos por último la descripción. Pues son habilidades que se usan. En la observación nosotros, bueno, vamos a observar a nuestro alrededor, en nuestro medio. En la comparación, pues vamos a comparar puede ser en eventos, en situaciones, pues muchas veces vamos a decir, al salir del colegio, querer ingresar a la universidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? A comparar carreras y ver cuál es la que nos conviene. Tenemos, por ejemplo, en la relación, nosotros establecemos nexos entre características. Pues también la clasificación para nuestras tareas universitarias, muchas veces tenemos que clasificar temas con sus respectivos subtemas. También pues la clasificación trata de una agrupación. Esto de aquí también tenemos la descripción, que bueno, pues describimos, si vamos a describir un evento, una situación, pues se puede describir detalladamente. Si decimos tal materia de desarrollo del pensamiento, pues se describe en lo que es las diferentes unidades. Cada unidad consta de las diferentes, pues el pensamiento, el desarrollo del pensamiento, sus historias y así. Bueno, me pareció muy importante por eso. Además, que refería a las diferencias de inteligencia, pues la lógica, muchos de nosotros tenemos la lógica matemática, que solemos realizar problemas matemáticos rápidamente. También la inteligencia verbal lingüística, que todos la tenemos al momento de sabernos expresar oral o escritamente. La musical, pues son varios los músicos que se distinguen al comunicar sus expresiones, sus sentimientos, al comunicar sus emociones, expresiones a través de las composiciones que hacen o ejecución. Pues la inteligencia interpersonal, donde dice que nosotros nos podemos ocupar de entender los sentimientos o las necesidades de los demás. En la intrapersonal, pues esa era una necesidad, una habilidad de conocernos y tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones, vernos nuestras destrezas, ver nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades. También me acordaba de la inteligencia emocional, pues esto de aquí es una inteligencia que se basa en las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal, es decir, que nosotros vamos a distinguir nuestras emociones o a tener el control de nuestras emociones en nosotros mismos, y vamos a verificar las emociones de las demás, vamos a conversar, pues, y así vamos a dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Me interesó, ya que la visión de estas inteligencias múltiples nos permitiría entender de una manera más detallada las distintas formas para aprender y manifestar nuestros conocimientos intelectuales, sociales, los cuales nos permiten mejorar las prácticas educativas, metapedagógicas, modelos vocacionales. Así buscando pues el mejor desarrollo a nuestras inteligencias.